Bienvenidos mis tauros, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a mirar las energías divinas y mágicas para vuestro signo. Deciros que muchas gracias por vuestro apoyo, porque ayer tuve un día muy malo y eso porque subía videos y nadie se apuntaba a mi canal, ni me dejaban un pequeño mensaje, ni nada. Y estaba un poco como de bajón, ¿no? ¿Ves? Eso pasa a todo el mundo, ¿eh? Y he recibido un montón de pequeños comentarios de ánimo y eso es lo que me vale a mí, ¿sabes? Entonces, pues genial. Por otra parte, muy rápido, yo hago un podcast en estéreo este domingo de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde, con unas lecturas gratis. Es una pregunta por persona, intentaré contestar lo mejor posible. Puede ver el evento en mi página de Facebook, Los Consejos de Lemuria, que en YouTube ya verá que hay el icono en la presentación de mi canal de Facebook. Pincha ese encima y ya encontrarás en eventos y ya podrás ir directamente ahí o mirar, ¿vale? Eso es todo, vamos a empezar a ver lo que nos quieren comunicar nuestros divinos y seres mágicos. Aquí es el tarot akáshico, entonces un tarot muy espiritual, a ver qué mensaje nos da para vosotros actualmente. Bien, pues tiene mucha suerte porque le ha salido la carta, voy a ver si pongo un poco de luz, es muy pronto de la mañana, pero hay luz, pero a lo mejor... Bueno, es el Arcángel Rafael. Esta carta trae muchas bendiciones, ¿no? Podría significar, pues, al nivel de la familia, es el ángel de los milagros, lo digo siempre, de sanación a todos los niveles. Quizás aparece ahí porque tienes algo que te preocupa o una vieja herida o cualquier cosa. Lo vamos a ver si nos dan más mensajes en la lectura ahora. De tal forma nos habla de un periodo de mucho éxito y bendiciones, o estás en ello o está por venir, porque este arcángel tiene mucho poder. De hecho, si estás acostumbrado a trabajar con ellos o a meditar, yo te aconsejo que trabajas y medites con él, porque está a tu lado en este momento, ¿vale? Aquí sí, efectivamente siento que hay algo una preocupación o algo, quizás también una falta de confianza en sí mismo, ¿no? Yo no sé, algo ocurre a un grupo de Tauro, pero bueno, está muy bien augurado de momento. Vamos a ver, a hurgar un poquito en esto. Vamos a pedir a los arcángeles si tienen un mensaje de más y qué es lo que no puede contar en definitiva, ¿no? sobre vuestra lectura. Vamos a ver. Ajá, muy bien. Hay algo le preocupa, no sé lo que me trae en mente, cariños míos, pero algo hay. Aquí me sale que eres una persona pues bastante dedicada a los demás, vamos, muy generosa, muy buena persona, ¿no? Como se dice. O sea que enhorabuena. Te piden de mirar la vida un poco Hay algo que te preocupa, ¿vale? Quizás sea el renacimiento con este arcángel podría venir el renacimiento de un antiguo sueño, o la curación, la sanación de una vieja herida, ¿no? Como te lo he dicho antes. Aquí hay algo que te preocupa, como una decisión, como lo dice la carta, que tienes que tomar. Pero aquí me recalcan otra vez
la falta de autoconfianza. Confía en ti porque tú vales mucho, ¿vale? Tú eres un ser maravilloso y estás muy, muy acompañado. Eso que lo sepas. En las cartas que me salen te dicen que estás muy acompañado, que no estás solo o sola. Que confía en ti, eleva tus vibraciones. Cuando hay falta de confianza o de autoestima así, hay que elevar las vibraciones y hacer cosas bonitas para uno mismo, ¿no? Pero que de todas formas tú miras bastante el mundo con amor, ¿no? Te piden, no sé por qué, de mirar, de tener otra perspectiva, ¿no? En algo que te preocupa. Aquí también te piden de hacer una limpieza, hay una limpieza que hacer, ¿no? Viejas cosas que dejar, una decisión, tienes que purificarte en algún... Y que tus inquietudes, tus dudas no son tan justificadas, ¿vale? Que tú debes de confiar más en ti mismo. Yo no sé lo que te preocupa ni te ocupa, aquí no me sale claramente. Quizás sea un problema financiero, no lo sé. Pero está muy bien augurado cuál sea la situación en la cual estás atravesando. Va por buen camino. Confía más, ¿vale? Ten fe, confía más en ti mismo. Vamos a ver si los unicornios mágicos nos dan más mensajes que te pueda comunicar. A ver si aclaro con estos mensajes para un grupo de Tauro algo que te preocupe o que... Perdón, un segundo. Ay. A ver, lo que nos quieren mostrar los pillines. Sí, esencialmente me hablan de tu estado de ánimo, ¿eh? ¿Qué pasa? Estás un poco... mira, de reírte. Me ha salido para otro signo eso también. De tener pensamientos más positivos, ¿vale? Quizás vives con un recuerdo del pasado o algo del pasado que aquí me viene. Cultiva la positividad, tienes que ser más positivo porque la felicidad trae... es como hace bola de nieve, ¿no? Más eres positivo, más te sientes feliz y das felicidad a los demás, eres alegre y todas estas cosas, pues más el universo te va a traer estas cosas. Es la ley de atracción, ¿no? Piensa en cosas bonitas. Recuerda algo muy bonito que te haga feliz en momentos de bajón, ¿no? Trabaja en tu autoestima, es lo que te están diciendo esencialmente. Hay algo que te preocupa, pero va a salir bien. Tú tienes contigo el arcángel maravilloso, el arcángel de los milagros. Háblale, pídele. Tú vas a salir adelante, cual sea lo que tu preocupación actual. No veo nada, algo grave ni nada, simplemente pues cosas de la vida, ¿no? Por las cuales pasamos todos. Y aquí te piden realmente de cultivar tu autoestima y pensamientos positivos y felices. Ya verás cómo todo se va a aclarar y se va a arreglar. Tienes unas cartas muy bien auspiciadas, ¿no? Auguradas, no sé exactamente cómo se dice. Vamos a pedir a las hadas si tienen un mensaje más que mostrarte, que decirte, que vamos a ver ahí lo que nos pueden comunicar, ¿no? Porque realmente, pues, a ver, está muy bien. Yo siento una energía muy dulce, muy bonita. Uy, qué cartas más bonitas, Dios mío, mira. Te dicen realmente el mensaje de los seres mágicos y divinos. Cuál sea tu preocupación o una situación o lo que sea que te ocupe actualmente la cabeza, te dicen, pide un deseo, ¿vale? Las hadas te lo recalcan. Pide un deseo porque se te dará. Pide y se te dará. Pide y se te dará. No lo dudes, confía en ti, ten fe. Fomenta las cosas bonitas y positivas en tu vida. Busca para fomentarla. Mira encima, te dicen, tú tienes, mira qué hadita más chula. Te dicen, tú tienes el poder de salir de lo que sea. Fomenta la positividad, confía en ti, eres un ser maravilloso, ¿vale? Eres un ser maravilloso, confía en ti.
confía en tus aptitudes, que tienes muchísimas, muchísimas. Eres luz pura, eres un ser divino. No te olvides de ello. Cuando estás de bajón, mira, yo estaba de bajón ayer porque la gente no me dejaba comentarios, no se apunta a mi canal, y que es mucho tiempo para mí, trabajo y dinero porque tengo que comprar cosas y eso. Pues estaba de bajón, pero no, hay que luchar, y eso, y me habéis transmitido vuestro cariño dejándome corazoncitos, mensajes, os habéis suscrito y bueno, eso me hace muy feliz. Pues ves, todos tenemos momentos de bajón, hay que agarrarse a los momentos bonitos porque hay muchos en esta vida. Estás acompañada, no estás sola, refúgiate en muchas cosas, el arcángel te lo ha dicho, te vienen muchas bendiciones, éxitos, quizás recoges un sueño antiguo que ves que ahora es posible, se te va a curar se te sana una vieja herida. Quizás sea eso también porque me sale que estás un poco enfocado a veces en tu pasado, quizás una herida del pasado. Todo va a ir bien, pero actúa para ayudar a que los divinos te traigan estas bendiciones, ¿vale? Actúa positivamente. Es muy buena lectura. Fuerza, mis Tauros, que podéis. Pues nada, yo os dejo. En este miércoles os deseo un maravilloso día. Si no estás apuntado a mi canal, pues apúntate, aprieta la campanilla, dame un like, comparte el video con un amigo a quien puede ayudar o que le gustan estos temas. No te olvides de la cita del domingo en el podcast de Stereo de 4 a 6 de la tarde. Una pregunta gratis que intentaré hacer lo mejor con mis espíritus para contestarte, y te deseo un feliz día. Muchos besos. Chao, chao y ánimo.